hoy en la Casa Blanca, a poco más de 2 kilómetros de donde nos encontramos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmaba nuevas órdenes ejecutivas. En este caso, estas órdenes ejecutivas hacían referencia a lo que se conoce como los oleoductos de Keystone y Dakota Access. El Keystone es un oleoducto que une Alberta, en Canadá, el país contiguo a Estados Unidos, con el Golfo de México. Y el otro es el final de un oleoducto que se tenía que haber construido y que Barack Obama detuvo por presión, por un lado, de grupos ambientalistas y por el otro, por las protestas que generó especialmente en Dakota del Norte, donde una tribu de Sioux se ven afectados en el territorio al que están asignados por el impacto de este oleoducto. Esta ha sido una promesa electoral de Donald Trump que hoy ha cumplido y que en el fondo lo que representa es un giro de 360 grados de lo que ha sido la política de Barack Obama. Veamos. Proyecto Keystone XL y Dakota Access. Se trata de una extensión de un oleoducto que uniría la región de Alberta en Canadá con el estado de Nebraska. Además serviría para el transporte de petróleo de esquisto entre Dakota del Norte y Montana. Los productos serían llevados a un centro de distribución en Nebraska y de allí a refinerías en Texas. Con esta enorme obra de infraestructura, se buscaría reducir la dependencia petrolera y permitiría la creación de 40,000 empleos. Los serios reparos en materia ambiental en el tramo a construir hicieron que el expresidente Barack Obama rechazara su construcción por recomendación del Departamento de Estado, ya que la entidad consideraba que el proyecto no cumplía con los intereses nacionales. En noviembre de 2015, Obama mencionó que la construcción no contribuiría a reducir los costos de la gasolina, ni crearía trabajos estables, así como tampoco reduciría la dependencia de fuentes energéticas de otros países como Venezuela y Medio Oriente. Desde la presentación de la idea en 2008 y hasta 2015, cuando se canceló su realización, grupos ambientalistas protagonizaron grandes protestas por los daños irreparables que generarían las obras de tubería subterránea, que pasaría debajo de un lago cerca de una reserva india en Dakota del Norte, vulnerando así un lugar sagrado para los Sioux, una tribu de nativos americanos. La nueva administración de la Casa Blanca busca ahora revivir la construcción de más de 1.900 kilómetros de extensión y que transportaría alrededor de 830,000 barriles diarios de petróleo. La orden ejecutiva de Trump está en medio de la polémica. El mandatario levantará las prohibiciones en sus planes por revitalizar la industria petrolera y generar nuevos empleos.